Buenas tardes. Empezamos el año cultural de la mejor manera posible. Tenemos a una antigua alumna, Irene Reyes Noguerol, que hizo Filología Hispánica. Aquí, por suerte, hay muchos de sus antiguos profesores, a los cuales les quiero agradecer su presencia. Desde el principio, que le propuse a Irene que viniera, aceptó gustosamente. Realmente para ella supone volver a su antigua casa, sigue siendo su casa. Ha publicado un libro de relatos realmente excepcional, yo se lo he comentado al Carabea, lo recomiendo fervientemente. Hay gente aquí ya que se lo he comentado a nivel personal. Y la acompañan dos de sus profesores, a los cuales también le agradezco que estén aquí, teniendo en cuenta también que en la mesa hay un pequeño ataque de tos y de gripe. A mi derecha tengo al profesor José Manuel Camacho, al cual le voy a tener que dentro de poco dar un sueldo, porque viene a muchos de los actos. Y luego también dar las gracias al profesor Jaime Galvarro, que creo que es la primera vez que actúa en estos actos, pero ya me he quedado con su cara, y en el futuro también espero contar con él. Así que esto va a ser una celebración de la literatura, también de lo que supone el paso por estas aulas, que realmente qué mejor ejemplo que tener una gran autora como Irene, bueno, para demostrar lo que supone amar la literatura y aprender literatura. Así que, Irene, bienvenida de vuelta a tu casa, a tu facultad, y gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Empieza entonces? Sí, vale. El agua va a ser una compañera fundamental en esta tarde. Bueno, quería dar las gracias antes que nada al profesor Nacho Guijarro por la invitación, ¿no?, a esta nueva tanda de invitados, una tanda con una invitada de lujo, porque fue alumna nuestra y porque recibimos con gran alborozo todos sus éxitos, ¿no?, como escritora y como profesora. Y además pues me permite compartir espacio con otro antiguo alumno, ¿no?, ya gran maestro, y lo digo gran por los centímetros que te acompañan, pero también por la calidad de tu enseñanza, pues para presentar a Irene, que bueno, todos conocéis de sobra, pero me he traído un mínimo perfil de ella, nacida en 1997, ¿no? ¿Cómo se puede ser tan joven, no? Graduada en Filología Hispánica con premio extraordinario y máster en Educación Secundaria por la Universidad de Sevilla. Ha realizado un taller de escritura creativa con la Universidad Camilo José Cela de Madrid y actualmente ejerce como profesora de lengua castellana y literatura en un instituto, ¿verdad? Seleccionada por la revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español. Sus relatos han obtenido numerosos reconocimientos literarios y han sido incluidos en varias antologías. Recientemente se le ha concedido el premio Cálamo, Otra Mirada, y ha sido nominada al Premio Andalucía de la Crítica y a la de todos los libros, a la de todos tus libros, en la modalidad de narrativa breve. Es autora de los libros de cuento Caleidoscopios del 2016, de Homero y otros dioses en el 2018 y Alcarabea de Páginas de Espuma, publicado recientemente en el 2024, que ha sido reconocido como uno de los mejores libros de relatos del 2024, tanto por el diario El País como por el diario El Mundo. Así que enhorabuena, Irene, por estar aquí con nosotros para presentar este último libro de relatos. Y le voy a dar la palabra a mi querido colega Jaime Galvarro, pues porque le va a hacer una pequeña introducción reflexiva, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias a los organizadores, a Nacho Guijarro y a Rocío Rojas Marco también por el cartel y demás. Y muchas gracias a Irene por acompañarnos aquí en el aula de grado y por permitir, bueno, pues, hablar un poco de su libro. A mí me hace especialmente ilusión, ¿no?, esta presentación y poder hablar de este libro de relatos, aunque mis palabras van a ser muy breves porque era una cosa meramente introductoria y casi que anecdótica, ¿no? Precisamente en esa revista en la que publicó, esa revista, la revista Granta, en la que eligió a Irene Reyes Noguerol como una de las mejores escritores jóvenes de España, aparece un relato que se titula Niños perdidos. Y ese relato luego aparece también en este libro, ¿no?, en Alcarabea. Pues bien, de ese relato he rescatado 3 palabras que son como mágicas, populares, sabias, del arranque de ese relato, para utilizarlas como, bueno, delimitación de lo que pueda decir, ¿no?, inspiración un poco de lo que pueda decir de su libro. La abuela siempre lo decía: ver, oír y callar.
En Alcaravea verán recogidos una gavilla de relatos que exploran los intrincados laberintos de la memoria, de la identidad y de los vínculos familiares. Abre el libro un conjunto de textos protagonizados por algunas figuras sobradamente conocidas, como Vincent van Gogh, las hermanas bailarinas Van Goethen, Antonio Machado, Lope de Vega acompañado de Marta de Nevares, Al-Mutamid, etc. La autora recrea o reinventa diversas experiencias de estos 5 personajes históricos, marcados generalmente por el amor, por la locura, por la muerte. Y estas historias, que se concentran en la primera parte del libro, luego ceden su testimonio a una mitología más íntima y familiar, formada por un conjunto de historias que reconstruye la de los antepasados de la escritora. Este procedimiento tiene un doble efecto, porque por una parte engrandece y mitifica la vida humilde y desconocida de sus ancestros, y por otra humaniza la figura de referentes artísticos e históricos. Para la autora, allegados son iguales los que vienen de la historia con mayúscula como los que vienen de la intrahistoria familiar. Si me he recurrido un poco a esta explicación didáctica, quiero subrayar que el libro no tiene 2 partes, ni mucho menos, ¿no? Sino que en realidad, y de esto me gustaría luego comentarlo con ella, que nos hable sobre la estructura, creo que existen sibilinos y muy finos vasos comunicantes entre las 2 partes, por decirlo de alguna manera, es decir, entre esos personajes míticos y conocidos y esos personajes familiares. Lo que pasa es que esas conexiones son tan sutiles, ¿no? Hay que verlas con mucho detalle y después de alguna relectura, ¿no? La abuela siempre lo decía: ver, oír y callar. En Alcaravea oirán numerosas voces por doquier, como la voz de Vincent van Gogh en la atormentada carta que le escribe a su hermano, o la desgarradora voz de esa madre angustiada ante la inminente muerte de su hijo, que se desahoga ante una doctora. Oirán voces, murmullos, pensamientos, pero también sonidos, como ese incesante tic-tac, que recorre relatos sobre la niña bailarina, titulado Petit Rat, o el llanto de un niño que quiere comer y no es oído, o el chillido del murciélago a la luna. Alcaravea, ya desde su primera palabra en el título, es una evocación a la voz, a los sonidos, a la eufonía y ritmo permanente de una prosa poética que lo invade todo. Y es que la poesía, ya sea la transmitida por las nanas o la leída en los clásicos, reverbera por todas las páginas de esta historia. La abuela lo decía siempre: ver, oír y callar. En Alcaravea callan los personajes, más de lo que dicen. En ocasiones callan porque solo pueden decir sí a todo, como la bisabuela Paca, ante las vicisitudes y exigencias de su vida como niñera. Pero también callan porque tienen cristalitos entre los dientes y son mujeres, son madres atenazadas por la soledad, por el silencio y el maltrato. Por esta razón, entre tantas voces, muchas veces silenciosas porque son interiores, es decir, son pensamientos, encontramos que los personajes se comunican con los ojos: ver y callar. Pues es precisamente esta una de las palabras más utilizadas en el libro. Hay gente en todas partes, hay ojos repartidos por la casa, ojos abiertos como una flor a medianoche, ojos líquidos que reptan hasta el cuello, ojos opacos que esperan, sedientos de lo que nunca ocurre, 1000 ojos insomnes al borde de la cama. Pero no es solo lo que los personajes callan o comunican con los ojos, es sobre todo lo que la escritora no dice, pero expresa, sugiere o insinúa con la mayor sutileza, elegancia o respeto incluso por sus propias criaturas literarias. Los ejemplos son muchos, pero en Petit Rat, en La niña bailarina, tienen en su final uno de los más dolorosos y significativos. Este relato es, a mi juicio, una pieza magistral, porque aúna la mejor prosa poética de la escritora y porque consigue dotar al texto de la intensidad y de la tensión narrativa que solo alcanzan los maestros del relato, como Edgar Allan Poe. Y es que pienso que en este sentido, Petit Rat permite ser leído como un verdadero cuento de terror. Alcaravea, en definitiva, se construye a partir de 4 pilares verdaderos de la literatura: la imaginación prodigiosa, la vida de carne y hueso, la libertad creadora y la palabra, una palabra cuidada hasta extremo. Voy a pasarle de nuevo la palabra al profesor José Manuel Camacho, que ha pisado un poco la idea que tenía escrita sobre la genealogía que esta mesa conforma, porque él fue mi profesor hace ahora 20 años de teatro, de aquella asignatura emblemática de teatro hispanoamericano. Años después yo fui el docente encargado de la asignatura de literatura del siglo XX, donde tuve a Irene Reyes Noguerol, y ahora es ella la que, con su entusiasmo por la literatura, pues contagia a todos esos alumnos y, por supuesto, a todos sus lectores.
Así que, si os parece, pasamos a... Voy a hacer yo una pequeña intervención también Estupendo. y establecemos un diálogo con Irene. Bueno, no he dicho una cosa al principio que es fundamental, y es que, bueno, tener a una escritora que tan joven y que está triunfando es una cosa verdaderamente emocionante, porque de alguna manera nos resitúa en el ámbito de la profesión, en el ámbito de la filología, ¿no? Pero es que además ella es sobrina de Paqui Noguerol, ¿no? Y Paqui Noguerol, que fue mi compañera, mi amiga, mi joven maestra en muchos sentidos, pocas personas a las que yo pueda querer más y admirar más que a Paqui Noguerol, ¿no? Entonces, para mí tiene todavía más significación, ¿no?, presentar a su sobrina, ¿no? Es decir, que no es que quiera convertir esto en un libro de familia, pero sí que digamos que es un plus, ¿no?, de emoción que aportamos, porque digamos que parece que lleváis en los genes la excelencia académica, en este caso la excelencia literaria, ¿no? La lectura de este libro se ha producido en unas condiciones bastante malas por mi parte. Yo estoy saliendo ahora mismo de un proceso gripal que me ha tenido una semana en cama con fiebre y en muy malas condiciones. He estado leyendo los cuentos los relatos con una especie de nube, ¿no?, de estado hipnótico. Y he hablado con mis hermanas en varias ocasiones porque yo quería saber si las camachas, a las que llaman en San Lucas las camachas, si conocían la alcarabea, ¿no? No la conocían, ¿no? Entonces yo he intentado averiguar si es que en mi pueblo se le conoce con cualquier otro nombre, ¿no? Porque es raro que una planta de estas características no tenga otro nombre, otras denominaciones en el sur, ¿no? En Sanlúcar, en el puerto, Jerez, en toda esa zona del marco de Jerez precisamente. Y me interesaba especialmente porque a mí, que me gustan mucho los pequeños detalles en la literatura, siempre me ha fascinado el botiquín de las Celestinas, no solo de la Celestina originaria, sino de todas las Celestinas. Ese botiquín, ¿no?, donde estaba la farmacopea de Celestina, en donde había pues romero, había tomillo, había espliego, había diente de dragón, que, bueno, que podía ser el dragón mitológico, pero que también puede ser la planta, ¿no? Es decir, que había laurel, ¿no? Es decir, que dentro de esos tarros de cerámica o dentro de esas pequeñas tinajas, en el laboratorio particular de Celestina para hacer su hechicería, para hacer sus actos de brujería, en realidad lo que tenía era una farmacopea de productos naturales que eran fundamentales pues, para combatir desde la halitosis al problema de gasecito del niño, desde los dolores de cabeza al reuma, ¿no? Y entonces el hecho de que un libro en una época antropocena, como se le conoce, en un momento en el que estamos viendo cómo el ser humano ha sido colonizado literalmente por las nuevas tecnologías, por las máquinas, por los inventos, ¿no? En un momento como este, que alguien titule su libro en función de una planta ancestral, pues ya de por sí es llamativo, ¿no? Es llamativo y es desde luego muy de agradecer, ¿no? Porque claro, si yo titulo un libro de relatos, voy a olvidarme de la palabra cuento, porque el cuento tiene una estructura mucho más tradicional que en este caso no existe. Son relatos, claramente. Si yo titulo un libro con el nombre de una planta, esa planta adquiere un nivel metafórico, acaba teniendo un nivel simbólico que es interesantísimo. ¿Por qué? Porque de alguna manera la planta nos lleva a la raíz, nos lleva a un enraizamiento que tiene que ver con la familia, con el libro de familia, que tiene que ver con la genealogía. Y no es casualidad que algunos de esos relatos estén dedicados a mi tía abuela, a mi tío abuelo, a mi tía abuela, ¿no? Es decir, cómo hay toda una recreación, ya no de la primera línea de la familia, a la madre, a la abuela, sino a los tíos abuelos, es decir, a todos esos mayores que de alguna manera han protegido, han amparado, han creado un determinado ecosistema para que ella pudiera desarrollarse, ¿no? Y luego también la planta tiene que ver con el enraizamiento en la tierra, ¿no? Y que tiene que ver con la identidad de cada uno, ¿no? Con los sabores, con los olores, con cómo siente uno la pertenencia a un lugar, a un espacio, a un tiempo, y tiene que ver con el enraizamiento en la tradición literaria, ¿no? Y entonces a mí me parece, claro, la escritora es tan joven, eres tan joven, que lógicamente a la hora de escribir uno puede echar mano de su propia experiencia,
pero con la edad que tienes es una experiencia también muy limitada. ¿Por qué? Porque estamos todavía como saliendo al aire libre, ¿no? Con lo cual, digamos que hay un escoramiento de estos relatos hacia la propia literatura. Es decir, es una literatura escrita, en muchos casos, a partir de la propia literatura, ¿no? Con lo cual, pues hay todo tipo de homenajes, todo tipo de guiños, hay todo tipo de pellizcos intertextuales, y es muy interesante ver cómo ella, a partir de un determinado motivo que aparece en un relato, como puede ser el cuento número 20 del Conde Lucanor, 20 o 30, no recuerdo, cómo ella acaba creando su propia historia, o cómo a partir de un soneto clásico de Lope de Vega acaba creando su propia historia, ¿no? O cómo a partir de los poemas de Amenábar, ¿no? Amenábar, cómo acaba creando su propia historia. Es decir, que hay como un homenaje a toda esa fuente, a todos esos principios literarios que están en su base, que están en su formación, y que, bueno, ella ha querido dar su propia versión, crear su propio mundo a partir de estas raíces, a partir de estas semillas, a partir de estas pequeñas flores que evidentemente han germinado en su interior y que acaban, de alguna manera, justificando un título tan hermoso como el de Alcaravea. Es evidente que, bueno, por ejemplo, la influencia de Machado, luego lo vamos a ver, ¿no? Es un libro con un estilo muy particular, ¿no? Muy particular porque hay un predominio de lo que llamaríamos la segunda voz narrativa, ¿no? Es decir, no es una narradora conformista que empieza a contar la historia de una familia donde ocurre algo, sino que inmediatamente desde la primera línea se dirige, interpela al personaje y le habla de tú, ¿no? Tú que te acabas de levantar, o tú que has soñado con no sé qué, ¿no? Ese narrador en segunda persona que nos acerca, que nos sitúa en un ambiente muy subjetivo de la historia para hacernos partícipes de lo que va a ocurrir, ¿no? Son muy frecuentes los elementos orales, hay muchísima oralidad, ¿no? Se ha señalado, yo estoy mirando algunas reseñas, se señalaba la oralidad, ¿no? La oralidad es la propia construcción del relato, ¿no? Suena como quien está recitando poesía, sin lugar a dudas. Y esa oralidad yo creo que es fundamental para el gran tema, el gran sustrato del libro, que es el mundo infantil. El mundo infantil con su mitología, con toda la mitología infantil, ¿no? Hay relatos donde aparecen las lombrices, donde aparece la tierra, donde aparece el barro, donde aparecen moscas, donde aparecen los gusanitos, donde aparece todos esos elementos que llaman la atención precisamente a los niños, ¿no? Pero evidentemente esa infancia que se puede abordar bien desde muy cerca, ¿no? Porque una persona tan joven la infancia la tiene relativamente cerca, o que se aborda al final de la vida, no en esta estructura circular. Una persona que está llegando ya, que está cruzando todos los umbrales, empieza a recuperar el paraíso perdido, como lo llamaba Hölderlin, ¿no? Y empieza a recuperar esa infancia. Pero esta es una infancia manchada, mancillada, es una infancia quebrada, es una infancia amenazada, ¿no? Hay algo de ingenuidad y de inocencia que se va desmontando, que se va desarticulando cuando vamos tirando del hilo de la historia que se cuenta, ¿no? Yo pensé, bueno, hay grandes novelas y hay grandes obras sobre la mirada infantil, desde Matar a un ruiseñor de Harper Lee a Prohibido salir a la calle de la colombiana Consuelo Triviño, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? De infancia perdida, de mundo que es como un fino cristal que se va a romper, de personajes que están amenazados, porque de hecho los temas que se pueden expurgar en el libro tienen que ver con el desorden, tienen que ver con el abuso infantil, incluso la pedofilia, la figura materna enloquecida, el tema de las adicciones, el tema de las traiciones, y todo eso siempre hay niños que pululan por estas casas donde hay abuelas y hay bisabuelas y hay tías abuelas, ¿no? Donde hay toda una raigambre, hay toda una genealogía de una belleza extraordinaria. Acabo con una última cosa.
es tal el lirismo que hay en estos relatos, está la fuerza poética que yo he tenido que echarme hacia atrás para buscar a quién se podría parecer Irene, ¿no? Es decir, cuál sería el encaje en la literatura que yo conozco, cuál sería el autor al que ella podría parecerse. Y el único que se me ocurre, se lo he dicho antes a Jaime, es Álvaro Mutis. Mutis, ¿no? ¿Por qué Mutis? Porque cuando Mutis escribe poesía, es una poesía con un fuerte aliento narrativo. Prácticamente nos cuenta una historia en cada uno de sus poemas. Podrían ser hasta relatos, ¿no? Si uno lo pone en un libro de relatos, nadie pensaría que no es un relato. Y a la vez, sus novelas, que él llama narraciones, tienen un fortísimo aliento poético, ¿no? Entonces, a través de un personaje como es Macro el Gaviero, que va de viaje en viaje, que se va desplazando en el tiempo, que se va desplazando en el espacio, Mutis haya creado una especie de género híbrido a mitad de camino entre la narrativa y la poesía. Y yo creo que aquí hay algo mutisiano en ese sentido, ¿no? Que hay un componente narrativo, pero hay todo un envoltorio poético. Yo ya no voy a decir más nada, sino porque tengo una batería de preguntas, mucho más interesante escucharla a ella. Bienvenida, Irene. Yo te quería preguntar, para empezar y abrir un poquito la cosa, ¿por qué el título? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, José Manuel, Jaime, Nacho, gracias también a Rocío Rojas Marcos y bueno, a la universidad en general, ¿no? Para mí es un gusto volver aquí, que como ya habéis comentado vosotros, ha sido mi casa durante mucho tiempo, un sitio donde yo he crecido como persona, pero también como estudiante, por supuesto, donde he disfrutado muchísimo de la literatura y bueno, es un lugar que yo creo que siempre me hará una ilusión enorme volver porque al final es ese espacio al que uno siente que pertenece, ¿no? Un sitio en el que uno se encuentra cómodo, se encuentra como si estuviera en casa, ¿no? Al final es una especie de hogar que yo creo que siempre es lo que va a significar para mí volver a la Facultad de Filología. Bueno, como pueden notar, además ya se lo he comentado a unos cuantos, estoy afónica absolutamente, formo parte del sector convaleciente de la mesa, que somos aquí nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo siento si no se me escucha bien, intentaré acercarme un poquito el micrófono y bueno, ya me dicen de todas maneras si hay algo que no se oiga bien. Bueno, en cuanto al título que comentabas tú, tenemos esta palabra que es la alcarabea, que para mí siempre ha tenido un significado especial, no porque yo la conociera por causas externas, es decir, no porque la conociera en su aplicación concreta en el mundo de la botánica, que es donde más se emplea, sino gracias a todo este universo, a esta mitología familiar que comentaba por aquí Jaime, pero también a todo lo que está vinculado con la oralidad, que estabas mencionando tú, José Manuel, y todo esto confluye en la figura de mi bisabuela, personaje que es el protagonista del último relato de los que aparecen en este libro, porque desde la época en la que ella vivía ya cantaba esta nana, ¿no? Esta nana que tiene en su interior la palabra tan hermosa que es la alcarabea, una nana que a ella la consolaba en esas noches en las que ella era niña, una niña niñera, que había perdido a su madre, que estaba separada del resto de su familia, que no contaba ya con la presencia de un hermanito pequeño al que tanto había querido, y siempre tenía de manera recurrente esta canción, esta nana que volvía a su cabeza, y como digo, de alguna manera la aliviaba, como a mí me gustaría también que los personajes de este libro, en cierto modo, tuvieran algún tipo de alivio, aunque sean situaciones terribles, trágicas en algunos casos, las que viven estos personajes, pero siempre me gustaría que la sensación final, cuando uno termina de leer estos relatos, no fuera de completa desesperanza, sino que quedara, en cierta manera, algún tipo de pozo de dulzura, ¿no? Que la esperanza fuera una especie de lumbre que pudiera iluminar todas esas circunstancias tan oscuras que transitan la mayoría de los protagonistas de estas historias. Entonces tenemos en primer lugar, como digo, la alcarabea, que aparece en el título por este motivo, que además es homónima al último cuento, que fue tan importante por la figura de mi bisabuela y que para mí también tenía una sonoridad especial, ¿no? Como has estado comentando, me resulta primordial mantener cierto tipo de intención o de voluntad estética a la hora de escribir. Disfruto mucho también leyendo este tipo de textos que tienen
que trascienden de alguna manera la narrativa y que contribuyen a convertirla o a metamorfosearla en algo que muchas veces es más cercano a la poesía, quizás el monólogo dramático en algunas ocasiones. Y por eso es esta sonoridad, esta palabra alcarabea, que parece casi como si se pudiera tocar, como si se pudiera paladear incluso, y como digo, como tengo esta intención clara de conjugar al mismo tiempo la forma y el contenido, ¿no? ese estilo en el que están escritos los textos y aquello que se nos está contando, sentía que también quizás el título por este motivo podía ser representativo de lo que luego va figurando a lo largo de las páginas, ¿no? Además, la alcarabea es una especia que tiene una semilla cuyo sabor es al mismo tiempo amargo y dulce. Y también este es un motivo que me hizo tener una voluntad firme de que el título del libro fuera precisamente Alcarabea, ¿no? Es ya esta acumulación de razones que me hacía tenerlo bastante claro y que yo creo que también contribuye a estructurar y quizás aportar solidez, o por lo menos esa fue la intención, a lo que es el conjunto de relatos, porque tanto el amargor como la dulzura aparecen en todos estos cuentos. Como estaba mencionando antes, no solo hay contextos muy complicados por los que van transitando los personajes, sino que siempre hay algún punto de apoyo, que normalmente va a ser las figuras familiares, esa otredad que va a estar frente a nosotros, pero en la que muchas veces ni siquiera reparamos y que sin embargo está ahí para tendernos una mano amiga que puede salvarnos de esa oscuridad. Todo ello contribuye a formar cierto tipo de luminosidad que, como decía, en cierto modo es como si fuera un pequeño candil, ¿no? Ya que aparecen también ciertos relatos ambientados en el pasado, recuperamos esa figura tan hermosa del candil que está alumbrando las vidas y las circunstancias tan terribles en muchos casos de estos personajes. Así que, en resumen, por esta acumulación de motivos, tanto estéticos como familiares, como conceptuales, todo ello hace que el título del libro haya terminado siendo Alcarabea. Oye, y desde luego es una exaltación en muchos sentidos de la cultura más popular, de la cultura más ancestral, más telúrica incluso, y llama la atención, o por lo menos me llama a mí la atención que un libro de una persona tan joven esté ausente de lo tecnológico, no hay redes sociales aquí, no hay chats, no hay teléfonos móviles, no hay pantallas ultraplanas, no hay iPhone, no hay nada de eso, ¿no? Con lo cual es un encuentro casi, es decir, nos hemos despojado de casi todo lo artificial para centrarte en lo que de verdad importa al ser humano, que es esta mirada sobre la infancia y sobre la familia en condiciones a veces muy difíciles, muy precarias. ¿Cómo eligen los temas? ¿Cómo llegan a ti? ¿Cómo los elaboras? Cuéntanos un poco. Pues como estabas comentando, es cierto que aquí hay poca presencia o nula de estos elementos actuales, porque, bueno, en primer lugar porque pienso que ya tenemos suficiente en nuestro día a día con todo esto como para luego insistir excesivamente en la literatura, pero además porque cuando, en lo que ha sido mi etapa, y lo que seguirá siendo evidentemente mi etapa de formación lectora, que yo además creo que es un proceso que igual que de la escritura no termina nunca y que contribuye también a cierto tipo de retroalimentación con el trabajo de la creación literaria, pues en todo este proceso creo que hay como dos corrientes, ¿no? Una que es la de la inmanencia y otra que es la de la trascendencia. A mí siempre me ha resultado mucho más atractivo los temas que formarían parte de lo trascendente, ¿no? Es decir, todos estos temas, estos motivos que no forman parte de una época concreta, sino que se han ido transmitiendo de generación en generación, en principio mediante la oralidad, pero luego también a través de la palabra escrita, que en un primer momento, por supuesto, lo que está es traduciendo todo ese acervo cultural popular y oral que hemos recibido todos desde que somos niños. Y creo que en todo eso hay cierto tipo de motivos que se van repitiendo, ¿no? Los temas, al final yo siempre comento que son limitados, que son finitos. Tenemos cierto tipo de temáticas que podemos tratar, pero al final siempre va a haber muchas personas en realidad, que antes que nosotros
y mucho mejor los han escrito. Entonces, dentro de este tipo de limitación que creo con la que nos encontramos todos los autores, es posible realizar cierto tipo de reinterpretación o de recreación de todos esos temas que hemos ido escuchando desde esta etapa de formación lectora muy embrionaria, cuando somos niños, y que poco a poco va madurando y quizá va dándose cuenta de los motivos que realmente interesan, ¿no? Este es un libro, por ejemplo, construido, siempre lo comento, en torno a los dolores y a las ausencias. Los personajes tienen todos algún tipo de fractura, de rotura, están quebrados, como estabas comentando tú antes, ¿no? A mí siempre me ha interesado mucho esta técnica japonesa de reparación de objetos, que es el kintsugi, y donde lo que se hace no es reconstruir el objeto por completo y, por supuesto, no se desecha y se compra uno nuevo, sino que precisamente lo que se hace en este tipo de técnica ancestral, ya con muchos siglos, es que se usa un tipo de pan de oro mediante el que se van uniendo los distintos fragmentos, y ahí lo que se resalta es la cicatriz, se resalta la herida, se resalta el motivo por el que uno en un principio ha estado roto, y que todo ello creo que identifica muy bien, que es muy sencillo identificarse cuando uno lo está leyendo, ¿no? Son todos estos motivos, como digo, de la trascendencia, los motivos de siempre, ¿no? El amor, el tiempo, la muerte, las ausencias, los abandonos, los distintos tipos de abuso o de maltrato. Todos estos motivos que van apareciendo en el libro, que he intentado revisitar, como estaba diciendo antes, y que giran en torno a esta idea, ¿no? Esta idea de la fractura, de la herida, pero también de la hibridación que estabas comentando, ¿no? De las distintas perspectivas, incluida la infancia, por supuesto, que podemos tener. Y precisamente por este motivo no quería que fuera un libro muy enraizado en una época concreta, sino que, al igual que el anterior, que era un tipo de homenaje a la literatura clásica, a la literatura grecolatina y a los mitos en concreto, quería también que fuera una especie de tributo a toda esa tradición literaria con la que yo he crecido y disfrutado tantísimo. No solamente una tradición escrita, que normalmente es a la que le damos más peso, más valor, ¿no? Porque pensamos que aquello que queda escrito es inamovible y precisamente por eso debería ser más valorado que la palabra oral, pero también siempre me ha interesado mucho reivindicar todo lo vinculado a lo popular, a lo oral, a toda esta tradición que además conocemos todos sin ningún tipo de excepción, que tiene diferentes variaciones a lo largo del mundo, que ha ido cambiando además con el paso de los siglos, pero que tiene toda esta riqueza y esta potencia tan fuerte, tan importante, que yo creo que luego se va traduciendo a la palabra escrita. Yo he crecido, por ejemplo, con los cuentos tradicionales, como imagino que todos aquí, contados además por mi madre, que está aquí delante, grandísima lectora también y filóloga, también ha estudiado aquí en la casa, o sea que es un orgullo también contar hoy con su presencia para mí. Y bueno, yo siempre recuerdo mucho cómo ella me contaba estos cuentos tradicionales, Caperucita Roja, Los Siete Cabritillos, pero entre estas narraciones también iba intercalando cierto tipo de relatos que ya hacían más alusión al mundo clásico, ¿no? Relatos como podían ser los mitos, no contados o sea, no contados como si fuera una narrativa extensa, sino como pequeños fragmentos, ¿no? Como pequeñas píldoras de fascinación que yo siempre recordaré como a mi hermano y a mí, pero también a todos los vecinos del barrio, nos asombraban, ¿no? Para mí recordar esos momentos en los que todos estos chicos, que tendríamos, pues yo qué sé, entre unos 5 y 10 años, éramos muy pequeños, cómo todos escuchábamos con sorpresa y con fascinación la literatura hecha voz y hecha carne en la figura de mi madre. Para mí siempre va a ser algo apasionante. Yo creo que un momento también, podría decir, fundacional a nivel literario, ¿no? La manera en la que uno va encontrándose con este universo apasionante que son las letras, y esta oportunidad de haber tenido, de haberla podido experimentar de una manera mucho más próxima, mucho más cercana, yo creo que también se trasluce de una manera bastante evidente en los textos, ¿no? En esos temas que precisamente por eso me hace entender más a todos estos motivos que son ya milenarios, ¿no? Que todos conocemos y que llevan en pie desde hace siglos, desde hace milenios, desde que el mundo es mundo prácticamente, desde que esos primeros seres humanos empezarían a reunirse como nos reuníamos esos niños en torno a mi madre. Pienso que se reunirían esas tribus ancestrales en torno al fuego, en torno a la hoguera, y escucharían la potencia y la fuerza en la palabra del aedo,
del cuentacuentos, de la persona que cantaba nana, de los chamanes. Creo que todo eso contribuye a que yo tenga una visión de la literatura como escritora, pero también como lectora, que al final para mí es muchas veces casi más importante, porque considero que hace, sí, que permite que uno tenga una manera de entender la escritura basada en todo un conjunto de lecturas que al final van a nutrir lo que uno finalmente va a escribir, y son todos estos temas, como digo, que no están marcados por una época concreta, sino que permiten entender el proceso literario como una especie de organismo en evolución, ¿no? Como algo que permite, como digo, una metamorfosis activa, y que permite también que todos esos temas que todos hemos conocido desde hace muchísimos siglos vayan continuamente evolucionando y vayan, por ejemplo, pues luego pasando a lo que es la página escrita, como sucede aquí en Alcaravea. Maravilloso. En un congreso internacional de colombianistas estaban entrevistando a Laura Restrepo, y entonces le hizo una pregunta y soltó un discurso ahí maravilloso, y entonces el entrevistador le dijo: hablas tan bien que no pienso leerte. Bueno, no es el caso porque te hemos leído con gran pasión. Jaime. Sí, no, bueno. Bueno, algunas cuestiones, ¿no? Porque es muy sugerente lo que plantea, es muy interesante. Bueno, Sí, el apego que tienes a la literatura de acervo popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y tan presente en el libro, ¿no? Con las nanas y demás, ¿no? Pero yo siempre que te he leído siempre decía, pero quiero saber más, ¿no? En el sentido en que tu defensa del género corto, ¿no? Del relato, de esta tradición popular, pero siempre buscaba otros autores, ¿no? Que están lógicamente muy presentes, ¿no? Antonio Machado, Lope de Vega. Pero quería preguntarte, por ejemplo, en relación a lo que ha dicho el profesor Camacho, si te sientes vinculada, por ejemplo, a Álvaro Muti, o dicho de otra manera, ¿cuáles son esos autores que son referentes para ti o que te ayudan a escribir, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me ha costado trabajo identificarlo. Es decir, yo puedo encontrar rastros, ¿no? Veo ahí, por ejemplo, un rastrito de cela en el bracito del niño que se come, veo un detallito de Gil de Viedma, pero no encontraba nunca, digo, sigue a tal autor, ¿no? A veces tenía el pálpito, digo, aquí es como hay una cadencia a veces, ¿no? Porque es muy distinto, por otra parte, a Lorca. Había una cadencia ahí a Lorca que me sugerían esos textos. Pero no sé, me pareció que tienes guardado ese secreto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus autores clásicos en ese sentido referentes? Pues es verdad que es una pregunta además complicada, porque yo lo pienso muchas veces, y es cierto que uno tiene como sus autores de cabecera, pero claro, siempre creo que los autores que hemos ido leyendo y que de alguna manera nos han marcado, luego tienen esa presencia, muchas veces que parece en un primer momento invisible, pero que sin embargo está ahí, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en grandes cuentistas, pienso, por ejemplo, para nombrar sobre todo a los del siglo pasado, ¿no? Que al final además son los que aquí se estudian con especial fervor. Pienso, por ejemplo, muchísimo en Cortázar, en cómo no solo tenía una imaginación desbordante, que es algo de lo que yo carezco en este sentido, pero sí que tenía una intención estilística muy concreta, y me gusta mucho, no ya como novelista, sino sobre todo como cuentista. Es decir, la manera que tiene él de entender el cuento como un organismo abierto y que no tiene límites concretos, es algo que siempre me ha fascinado. Yo recuerdo leyéndolo ya en la adolescencia, ¿no? Esas historias de Cronopios y de Famas, pero luego también todos los distintos cuentos de su trayectoria, y siempre leía con asombro la prosa de una persona que a mí me resultaba sorprendente, en el sentido de que no se parecía a nada anterior que yo hubiera leído, ¿no? Entonces siempre tengo como marcada a fuego esta primera lectura de Cortázar como un autor representativo que luego me ayudó también a entender el cuento de una manera muy, muy específica. Pienso, por ejemplo, también en Rulfo, que independientemente de lo que de la fase o de lo que consideremos de su producción, pero siempre tenía como el germen del cuento, ¿no? Tanto si pensamos en El Llano en Llamas como Pedro Páramo, siempre son una especie de cuentos. Pedro Páramo realmente un cuento ampliado, de alguna manera, pero siempre tienen este germen de lo que comentabas antes, de lo sugerido, ¿no? De aquello que no se dice directamente, de lo que se insinúa, de lo que se queda sin decir, ¿no? De esta niña que ve, oye y calla, y yo creo que es representativa también de muchos de los personajes de mis cuentos y también en cierta manera de mi modo de escribir y entender la literatura, ¿no? El cuento entendido como una forma breve que, frente a todas las virtudes que tiene la extensión de una novela, cuenta en este caso con la intensidad, es decir, con la oportunidad
no ya de hacer una especie de desarrollo horizontal, como sucede en una novela o como sucede en los géneros extensos, sino de realizar una indagación vertical. Y aquí están cuentistas, yo creo, tan importantes como pueden ser, pienso en la actualidad, ¿no? Ya que nos hemos venido más a la contemporaneidad, como Fernando Iwasaki, Andrés Neumann, que también tiene una voluntad de estilo y un ingenio espectaculares, pero pienso también en Ana María Matute, con esa importancia que le concedía a la infancia, Cristina Fernández Cuba, con esa capacidad de hacer del cuento un elemento inquietante, tanto por lo que se dice como por lo que queda sin decir. Es decir, todos estos cuentistas que yo pienso que luego tienen esta presencia bastante concreta a la hora de escribir, ¿no? Y que entienden también el cuento, como decía, como una indagación vertical. A mí siempre me ha gustado mucho considerar el relato breve como si fuera una especie de ejercicio de submarinismo, ¿no? Como si estuviéramos en una fosa, en la fosa de las Marianas, ¿no? Poniéndonos en lo más profundo que existe en el planeta Tierra, y tuviéramos esta posibilidad de bucear a las profundidades. Y conforme vamos hundiéndonos más y más en el agua, pudiéramos sentir esa presión en los oídos que yo siempre he considerado que es el estilo entendido como algo que va necesariamente unido a la manera o a lo que nosotros estamos contando, ¿no? Esa presión que vamos sintiendo, que funciona como acompañamiento, como apoyo, pero también como guía imprescindible cuando estamos escribiendo cuentos. Yo creo que eso también es algo común a los autores que estoy comentando, ¿no? Pero también, por supuesto, grandes narradores, ¿no? Pienso, ya que estoy hablando un poquito más de la actualidad, que además es lo que estoy últimamente más centrada en lo que están escribiendo mis compañeros, ¿no? En la hipercontemporaneidad. Pienso en autoras como Fernanda Melchor, que tiene un manejo absoluto de los ritmos de la narración y de la fuerza narrativa. Pienso también en Mariana Trabacio, en Mónica Ojeda, todo este tipo de autores que están contribuyendo a crear una suerte de atmósfera un poquito diferentes a lo que teníamos antes, ¿no? Porque es cierto que hemos tenido, por ejemplo, el boom latinoamericano y el post-boom, que se ha comentado muchísimo, se ha estudiado muchísimo, pero luego creo que ahora mismo estamos en un periodo de una riqueza espectacular, donde están surgiendo voces, en concreto en el cuento, por ejemplo, voces en Hispanoamérica, sobre todo, que yo creo que nos hacen tener fe renovada en lo que es el futuro del género, ¿no? Porque además es cierto que aquí en España, por ejemplo, la novela siempre va a tener una preeminencia editorial evidente sobre el cuento, pero me gusta mucho pensar cómo en otras partes del mundo es diferente, ¿no? Como por ejemplo en Italia es diferente, en Hispanoamérica es diferente, cómo ahí se le concede al cuento ese valor y ese potencial que tiene, ¿no? Porque es muy común cuando uno escribe cuentos que se nos pregunte, bueno, ¿y la novela para cuándo? Que es una pregunta como un poco molesta, ¿no? Porque uno está intentando toda la vida defender el cuento, formar una teoría a partir de la que reivindicar la importancia del cuento, porque, como digo, en muchas otras partes del mundo se entiende el género con el valor que yo creo que merece, ¿no? Con esa dignidad de lo breve, que no por ser breve es menos meritorio, ¿no? Es como si consideráramos a la poesía un género menor. Para mí el cuento y la poesía tienen muchos puntos de intersección, ¿no? Por ejemplo, en la manera de concebirlo, en la manera de profundizar en el instante, que es lo que a mí me gusta hacer cuando escribo relatos. Creo que todo ello está muy vinculado con la poesía, también en este impulso estético, lírico. Creo que está muy ligado a lo que sería el ejercicio poético y, como digo, siempre voy a reivindicar estos géneros menores y siempre me gustará mencionar también autores que contribuyen, sobre todo en la actualidad, ¿no? a que entendamos que el cuento no es un género muerto de ninguna manera, sino que hay muchísimos autores contemporáneos, de verdad, con una calidad impresionante, a los que siempre va a ser un gusto leer y que, por supuesto, pues me gustaría que tuvieran de alguna manera presencia en los textos que yo escribo. Sí, esto del instante es muy interesante porque efectivamente en tus cuentos el tiempo y el espacio es muy nebuloso, ¿no? Es decir, el antes y el después sabemos que está muchas veces anclado en el pasado, pero es verdad que ese tiempo y espacio no tienen, depende quizás del relato, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero uno empieza y dice, bueno, entras en ese, creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Esa imagen de las fosas marianas. Es verdad, esa imagen está en tus cuentos, o sea, es lo que transmite, ¿no? Ese instante. En ese sentido, yo quería preguntarte un poco como el alumno que va a que le corrijan, ¿no? Un poco en esa imagen para preguntarte,
¿cómo planteaste la estructura del libro? Quiero decir, esa división, bueno, división que tampoco es tal, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Entre los personajes más conocidos, los personajes más íntimos, y eso está construido así deliberadamente. Porque luego encuentro como especies de broches, ¿no? Es decir, el cuento de Petit Rat está relacionado, me parece, con el de los dos hermanos que van al frente, ¿no? Esa cuestión de la infancia. Luego hay conexiones subterráneas entre esa imagen de las chicas de alta familia que van a comprar a la tienda, ¿no? Y con las chicas que también van al teatro de Petit Rat, ¿no? Es decir, hay como líneas ahí muy sutiles, pero yo siempre me pregunto, ¿esto es deliberado o esto es fruto de mi imaginación perdida, ¿no? Entonces, no sé, quería preguntarte un poco por eso. Bueno, es cierto que yo sí llevaba ya, voy a acercar esto porque me voy a quedar sin voz, yo llevaba ya varios años muy interesada en cierto tipo de personajes que han sido relevantes a nivel histórico, pero sobre todo a nivel artístico, que son los personajes que aparecen en lo que podríamos definir como la primera parte del libro, ¿no? Este primer bloque dedicado a personajes, como digo, como pueden ser Van Gogh, Antonio Machado y su madre, en este caso, Lope de Vega, las bailarinas de la Ópera de París, que fueron inmortalizadas en una escultura de Degas muy hermosa, que precisamente está representando a todas estas niñas que al final tenían un destino terrible, aparte de dedicarse a la danza clásica, que a mí siempre ha sido algo que me ha apasionado. Entonces, tenía como bastante claro que quería escribir sobre este tipo de personajes a los que pienso que en la mayoría de ocasiones hemos mirado con el respeto que se merecen, por supuesto, pero normalmente desde la distancia, desde la lejanía, ¿no? Casi como si no fueran seres humanos, ¿no? Es decir, han alcanzado tal renombre y tanta importancia a nuestros ojos que parece que no hubieran sido personas como nosotros. Y sin embargo, a mí lo que me interesaba en este libro y lo que me suele interesar, también como sucedía en el libro anterior con los mitos clásicos, es humanizar toda esta tradición y entender que no forma parte de un mundo externo o de un mundo lejano, sino que está mucho más enraizado con lo que son nuestros afectos íntimos y con lo que es nuestra sentimentalidad personal, ¿no? Entonces, en este caso, por eso, he querido tomar a estos personajes en momentos, como decía antes, de fractura, en momentos de quiebre, en instantes particularmente complejos, donde ellos no brillan, en este caso, por su labor histórica o por su labor artística, sino que en estas situaciones son vulnerables, son frágiles como cualquiera de nosotros. Podemos entenderlo en toda su humanidad, porque son personajes que sienten, que aman, que sufren como sufriría cualquier ser humano. Y eso me llevaba a conectarlo con lo que sería el otro bloque del libro, que por supuesto está muy comunicado, como decías tú, con el primero, pero que es todo este bloque dedicado a personajes en un principio anónimos, ¿no? La mayoría de ellos, además, forman parte de ese universo familiar que, como decía él, no solamente se circunscribe a madre, abuelo, sino que alcanza también a tío abuelos y a bisabuelos. En este caso, además, son personajes los que aparecen en este libro con los que yo no he llegado a coincidir en el tiempo, porque ellos, la mayoría de ellos fallecieron antes de que yo naciera, pero cuyas historias siempre he escuchado casi con devoción desde que era una niña, ¿no? Entonces, forman parte de todo este acervo cultural, que no solamente son los cuentos tradicionales y los cuentos populares, sino también esa cosmogonía particular que creo que todos tenemos en nuestra familia y que son esas historias de los antepasados que nos van nutriendo no solo a nivel íntimo, sino también a nivel literario. Historias que yo escuchaba de verdad con pasión porque me resultaban impresionantes, ¿no? Algunas de las que aparecen aquí, estos chicos con 17 años destinados a la guerra, una guerra a la que no le ven ningún tipo de sentido porque piensan que no hay ningún motivo, pero especialmente ningún motivo político por el que merezca la pena matar o morir. Pero también, por ejemplo, esa historia de mi tía abuela, que bueno, como hasta la época de mis bisabuelos, todos en mi familia habían sido campesinos o trabajadores, entonces, claro, no habían tenido ningún tipo de oportunidad de acercarse a las letras o a la palabra escrita. Sí que es verdad que sentían mucha fascinación por la palabra oral, por las historias, por las canciones tradicionales, por las nanas, por supuesto, pero no habían tenido esa suerte que tenemos nosotros actualmente de tener una aproximación mucho más directa con la palabra escrita. Y ahí apareció ese personaje de este maestro, ¿no? Que forma parte de los repartidos, es decir, aquellos maestros que habían sido cesados de la función docente
a partir de la Guerra Civil, que bueno, iban de campo en campo, de cortijo en cortijo, intentando alfabetizar a los niños. Y ahí está este momento, como digo, también casi epifánico en mi familia, en el que mi tía abuela tiene este primer encuentro con la palabra escrita. Además, ella llamándose encarnación, encarna, que le decían, es este instante en el que se encarna literalmente en la palabra. Entonces, luego está también la historia de mi bisabuela, ¿no? Esta niña niñera que hemos estado comentando antes, que tuvo una infancia y una vida tan difícil, pero al mismo tiempo tan apasionante. Y yo sentía que todas estas historias que yo había escuchado y que, por supuesto, se habrían quedado, como se quedarán seguramente, en la anonimia para el mundo en general, que merecían tener el mismo tipo de dignidad o de consideración que las historias de personajes históricos, valga la redundancia, ¿no? Que conocemos todos, ¿no? Es decir, que sentía que había cierto tipo de equiparación emocional, por supuesto, no en otro nivel, pero sí emocional, entre la historia en mayúsculas y la historia en minúsculas, o la intrahistoria que llamaba Miguel de Unamuno, ¿no? Todos estos personajes que poco a poco van componiendo ciertos momentos, ciertas etapas históricas que no han tenido grandes hazañas ni grandes logros, pero que sí que han estado ahí, ¿no? Que van componiendo, como digo, este tejido, esta textura, que son todos estos periodos que van apareciendo ahí, ¿no? Desde el periodo, por ejemplo, pienso además como personajes históricos importantes, Almutamid, Benamar, que aparecen, pero luego también en personajes posteriores, pienso, por ejemplo, en esta bailarina de Degas, y luego han combinándose también con estas personas de mi familia, en este caso mucho más vinculadas a lo que sería el siglo XX, pero que creo que todos ellos contribuyen, ¿no? Ponen su especie de granito de arena para conformar esta especie de tránsito a través de distintas épocas históricas que pueden entenderse no solo desde lo que sería lo macro, ¿no? Si queremos decirlo así, sino desde un microcosmos íntimo que pueda alcanzar cierto tipo de universalidad. Como decía, a mí lo que me interesaba en concreto era conseguir que esos personajes tan conocidos por todos nosotros, no me gusta decir que defendieran un peldaño porque no es así realmente, pero sí que me gustaría que hubieran quedado más humanizados a los ojos del lector, y al mismo tiempo que todas estas personas que forman parte de mi familia y a las que les correspondería, como nos corresponderá a todos nosotros, la anonimia, que de alguna manera hubieran trascendido esos límites espaciotemporales a los que habrían estado confinados en un primer momento y hubieran podido, ¿no? en cierta manera, equipararse a nivel sentimental, íntimo, emocional, con todas esas experiencias de esos personajes que ya conocemos todos. Bueno, quiero decirte que nos hemos hecho devotos de tu teoría de las fosas marianas, que si no has escrito tu teoría del cuento con ese nombre, debes de escribirla porque lo vamos a incorporar al marco teórico del efecto único de Allan Poe, sin lugar a dudas, ¿no? Justo cuando estaba hablando de eso me estaba acordando del paso por aquí de un escritor al que adoramos, que es Mircea Cartarescu, ¿no? Que lo presentó Nacho Guijarro. Yo tengo Solenoide, esta la tengo dedicada por él, ¿no? Y decía en su rumano maravilloso, decía que venía de Málaga de discutir con Vargas Llosa, pero Vargas Llosa tenía una idea de cómo era la creación. Y yo no estoy de acuerdo, porque él entendía que el escritor era como una especie de marsupial que llevaba a sus criaturas ahí dentro en una bolsa y que las iba soltando, ¿no? Y incluso una de las metáforas zoológicas que utilizó fue la de la zarigüeya, ¿no? Esta especie de roedor gigantesco que lleva un montón de hijitos encima, ¿no? Y a lo largo de la maduración pues los va soltando, ¿no? Y era como una especie de bomba racimo para crear la literatura, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho tu idea, yo creo que debes de escribirla porque es muy la tienes que patentar, ¿no? No, y sobre todo el estilo como presión, ¿no? La presión en los oídos como una forma de estilo, me parece buenísima la idea. Claro, una de las cosas fundamentales que recorre todos los textos es el tema de la memoria en sí misma, ¿no? De una memoria lejana que nos sitúa en la Edad Media a las cartas de Van Gogh a su hermano Theo, ¿no? A la madre de los Machado, ¿no? Que él cuenta esto, Los días azules. Pero digamos que está la memoria en todas sus facetas, en las pequeñas cosas, y por lo tanto la literatura y la escritura ahí cumple una función fundamental que es preservar la memoria, ¿no? Y sobre todo contrarrestar, ser un antídoto frente a la desmemoria, también en todas sus facetas, porque incluso hay un texto dedicado al Alzheimer, ¿no?
por lo menos así me ha parecido leerlo, ¿no? Que es este texto de Oír el mar, ¿no? El que tengo aquí, con esta mujer, ¿no? Marta, ¿no? Que tiene ya una total dependencia de su pareja, de su marido, y que él, a través de la escritura, trata de salvar lo que va quedando de ese naufragio existencial, ¿no? Quería que nos hablara de ese tema, que es un tema que me parece muy, muy potente dentro del libro. Sí, a mí la memoria, el recuerdo en general siempre me ha parecido un tema precioso, que además me encanta como lectora también, ¿no? Disfruto muchísimo leyendo todo tipo de libros, novelas, cuentos, ensayos, poesía, que traten específicamente sobre la memoria. Ya que comentabas este cuento, me gustaría también mencionar que además tiene al principio esa especie de epígrafe inicial con esos versos de un poema precioso de José Hierro, que son los de Abre tus ojos verdes, Marta, que quiero oír el mar. Es un poema que yo escuché y que leí además por primera vez aquí de la mano de Mercedes Comella en sus clases de literatura y que siempre recuerdo o sea, como con una emoción tremenda, porque yo recuerdo estar en esas clases y yo creo que fue realmente el primer momento de la carrera en el que yo estaba, o sea, conmovida, pero a punto de llorar en clase. Recuerdo más que nos lo estuviste recitando mientras lo íbamos leyendo nosotros también, y era tal la emoción, la potencia, la fuerza de ese recuerdo, de ese personaje, en este caso que además es Lope de Vega, que está intentando volver a recuperar la memoria de Marta de Nevares. Como digo, fue tal la impresión que siempre pensé, algún día tengo que escribir un texto precisamente basado en este momento que para mí fue tan importante y que fue además justamente en la clase de Mercedes. Entonces, aquí está, por ejemplo, el papel de la memoria, ¿no? En este caso, Lope de Vega es un personaje que solemos pensar siempre, en este caso, además, es como más evidente todavía la lejanía, la distancia con la que miramos la vida de Lope de Vega, porque siempre lo estudiamos desde la magnífica e inmensa obra que tuvo y también siempre mencionando ese papel de mujeriego absoluto que tuvo durante toda su vida. Y sin embargo, a mí, desde el primer momento en el que escuché esta historia, este romance que tuvo con Marta de Nevares, fue algo, como digo, que me conmovió enormemente, ¿no? Pensar en la figura de este hombre que había hecho tanto bien, pero también que tanto daño había hecho, que tanto había pecado, sobre todo para la época. O sea, que el hombre era cura y además, y se fue con una mujer que estaba casada. Y de repente, pensar que esta persona encuentra un tipo de amor vivido ya en la vejez, lo que entonces era la vejez para él, ¿no? Vivido en la madurez, un amor puro, desinteresado, altruista, que le permite quizá por primera vez en su vida, después de haber tenido tantas amantes, entender, como digo, el amor no como pasión, no como fuego, no como un instante concreto, sino como algo que hay que cuidar, que hay que preservar, ¿no? Casi como si fuera una planta a la que hay que ir regando poco a poco todos los días. Para mí pensar en este instante de la vida de Lope de Vega es algo fascinante, ¿no? Como toda esta figura que se ha solidificado de una manera muy concreta en la memoria colectiva, tiene esta otra cara, esta otra vertiente, que es la que a mí me interesa en concreto. Este momento más vulnerable, ¿no? Donde se nos muestra un personaje que está sufriendo porque se encuentra con una mujer que además era muchos años más joven que él, pero que sin embargo termina perdiendo no solo la vista, sino también la cordura. Entonces ahí está la importancia que comentabas tú de la memoria. La memoria es como una manera de rescatar todo aquello que se nos ha ido. Prácticamente todos los personajes de este libro tienen en común que no es que vivan un presente precisamente feliz ni agradable, sino que muchas veces viven en el pasado, viven retrotrayéndose a un tiempo pretérito que son conscientes además completamente de que no va a volver, pero que es un tiempo feliz, es el tiempo de la nostalgia, de la melancolía, de estos sentimientos más pausados, como aparece en el libro, sentimientos horizontales que he querido llamar, que necesitan cierto tipo de cuidado diferente a lo que podrían ser las pasiones verticales. Para mí hay como una diferencia muy clara entre estas pasiones verticales que llegan de repente, que nos parten como si fueran un rayo, pero que tienen una duración muy efímera y muy precisa, ¿no? Sentimientos como pueden ser el inicio del enamoramiento, el inicio también, el del duelo por la pérdida de un ser querido,
el desgarro, la pasión, los celos, todas estas sensaciones que, como digo, son muy fuertes, muy intensas, pero que tienen una duración determinada. Y frente a eso tenemos otro tipo de sentimientos más vinculados, como digo, con la nostalgia, con la melancolía, con esa capacidad que tiene la memoria de volver a darnos todo aquello que ha quedado en el pasado en un primer momento. Son sentimientos ya que constan quizás de una horizontalidad más que de una verticalidad, sentimientos que es necesario ir manteniendo y cuidando poco a poco, ¿no? También estaría por aquí la dulzura, la ternura, los afectos, el amor en todas sus variantes, sentimientos que no he querido que se quedaran fuera del libro porque considero que hemos llevado sobre todo muchas décadas en las que en concreto la narrativa se centraba en zonas a veces demasiado oscuras, ¿no? en zonas limítrofes con lo trágico e incluso ya dentro de lo trágico que no permitían entender quizá una visión diferente de lo que es la vida y de la literatura. Para mí siempre tanto la vida como la literatura van a tener una visión holística, ¿no? Una visión poliédrica, es decir, no me gustaría pensar en los afectos como algo monolítico, no me gustaría pensar que el amor tiene que ser vivido de una manera o que el duelo tiene que ser vivido de una manera o que todo es puramente positivo o puramente negativo, sino que precisamente me interesa, y hablando ya de la hibridación también, de todos esos matices que enriquecen toda nuestra experiencia personal, pero al mismo tiempo toda la creación literaria. Y ahí está la importancia de la memoria, porque nos permite rescatar todo aquello que ya somos conscientes de que no vamos a volver a vivir, pero que sin embargo está ahí. Una memoria que puede ser en este caso histórica, en el sentido de que se recuperan historias de personajes que han vivido pues en la Edad Media, en el siglo XIX, en el siglo XX, pero también una memoria mucho más enraizada en lo familiar, en esta memoria ya basada en mis ancestros, en mis antepasados, una memoria mucho más íntima, pero que siempre me ha gustado recuperar, ¿no? Siempre he pensado que por ejemplo, hablando de los clásicos, no son un lastre, como por ejemplo decía Rapón, porque él comentaba, como digo, que no es un peso, que no es un lastre que tengamos sobre la espalda, sino que es algo que nos enriquece, que nos permite volver a recrear a partir de lo primero que ya ha sido creado, lo primero que ya ha sido escrito. Y precisamente aquí radica, pienso, la importancia del recuerdo, de la memoria, de todos estos sentimientos de nostalgia, de melancolía, que van apareciendo a lo largo de absolutamente todos los relatos, porque en todos ellos se nos dan las situaciones de personajes in medias res, es decir, sin haber mencionado lo que va a pasar, bueno, lo que ha pasado en un principio y muchas veces dejándolo incompleto, como si estuvieran en el aire, como si no tuvieran un final concreto, y tomando estos instantes concretos de su vida a partir de los cuales ellos son capaces de reflexionar y sobre todo de rememorar, ¿no? De rememorar en el sentido de volver a traer la memoria, pero también de recordar en el sentido de volver a pasar por el corazón, ¿no? Esta etimología preciosa que tienen ambas palabras. Entonces, por eso, para mí siempre ha sido tan importante, como comentabas tú, el papel de la memoria, de todo aquello que quedó en un pasado y que, sin embargo, en cierto modo va trasluciéndose poco a poco hacia un presente, luego también puede tener cierto tipo de proyección hacia un modo de futuro que no se puede de ninguna manera concretar en el caso de los cuentos, además de manera más evidente, pero que sí que está en cierto modo basado en todos esos recuerdos, en toda esa memoria que tienen los personajes de este libro. Es muy curioso porque Jaime antes habló de la ambigüedad, ¿no? Espacio-temporal que tienen muchos de estos relatos, y eso facilita que te los traiga al presente, ¿no? Yo este relato no lo he leído en clave barroca, a pesar de esos intertextos de López, sino que yo me lo he traído al presente. Yo he estado visualizando una escena del presente, ¿no? Y me estaba hablando ahora de López y he tratado de llevármelo al 17, pero no, lo veo también en el presente. ¿Cómo es el proceso ese de creación, ¿no? Porque a mí me gusta mucho, cuando presento, hurgar en el oficio del escritor, ¿no? Tú tienes una idea, claro, no es una novela de 500 páginas, sino que es un relato, y por lo tanto tienes partes de una imagen, como decía García Márquez, para luego desarrollarla, tomas notas,
te investiga? ¿Cómo es tu proceso de elaboración? Pues en principio, efectivamente, como dices tú, me gusta partir de una idea y sobre todo de una imagen o sensación inicial que me gustaría transmitir a la persona que luego va a recibir el texto. Entonces, pienso, por ejemplo, en algún tema determinado, ¿no? En este caso, además, como decía antes, son ciertos motivos que ya me interesaban de antemano, como las vidas de estos personajes históricos, pero también las vidas de todas estas personas que han formado parte de mi familia. Y a partir de ahí pienso en ese instante que es el que me interesa comunicar, porque para mí la literatura no es solo expresión, sino también y sobre todo comunicación, es decir, la capacidad que uno tiene de transmitir una idea que permita conectar la propia individualidad con esa persona que está enfrente y que finalmente va a ser el lector, que realmente es quien completa la obra, ¿no? Que no creo que alcance ese punto de estar completa hasta que no se recibe y no es reinterpretada por esas personas que están al otro lado del libro. Entonces, siempre tomo esta imagen inicial. Me interesa además tener siempre muy clara lo que es la primera frase, y la primera y la última me resultan especialmente importantes, ¿no? Porque pienso que son particularmente complicados y también que marcan mucho tanto los inicios como los finales. Creo que gran parte de la fuerza de un relato en concreto reside ahí. Quizá una novela sí que es verdad que es diferente, pues claro, pensamos en la novela de 500 páginas, evidentemente tienen otro tipo de proceso creativo. Pero en mi caso, por ejemplo, el de los cuentos es así. Siempre parto de una imagen concreta que se configura de una manera muy determinada en la primera frase, que además es muy extraño que luego termine, o sea, que luego cambie. Sí que es muy común que luego vaya corrigiendo otras partes del texto, pero me gusta tener muy clara una idea muy concreta de esa primera oración que quiero que luego dé pie a todo el resto del texto. Y a partir de ahí lo que suele interesarme es intentar componer una especie de atmósfera, ¿no? Es decir, que el texto no sea realmente un relato en el sentido de que no tenga que relatar o narrar necesariamente algo, sino que sea simplemente una especie de pozo de la experiencia de un personaje, ¿no? Como si fuera una acumulación de conciencia de los personajes que conforman este libro y que van luego transmitiéndose y comunicándose a los lectores. Entonces, precisamente por eso es muy extraño que yo escriba cuentos con un planteamiento, un nudo y un desenlace claro, porque lo que me interesa en concreto, además lo que me resulta más natural, más espontáneo por mi manera de escribir, es centrarme en momentos muy concretos y también muy complejos de la vida de los personajes y pensar cómo sienten ellos respecto al mundo, es decir, cómo se ven a ellos mismos, cómo son en su relación con los otros, las reflexiones que pueden tener, y aquí otra vez la importancia de ese recuerdo que siempre van a recuperar, cuáles son sus proyecciones hasta el futuro. Entonces yo creo que a partir de esa imagen inicial y de tener un esquema básico de lo que me interesa que sea ese relato en concreto, poco a poco va desarrollándose, ¿no? Además, a mí siempre me gusta comentarlo de manera anecdótica, que mi forma de escribir es justamente la que aparece en ese primer texto, que es una carta ficticia de Van Gogh a su hermano, cuando Van Gogh se encontraba en el sanatorio en el sur de Francia y estaba ya pues, absolutamente aquejado por la demencia, por la locura. Entonces tenía ciertos periodos en los que pues él daba cuenta de esa genialidad artística que lo caracterizaba, pero otros momentos en los que se veía totalmente arrasado por ese miedo a la pérdida de identidad y esa conciencia de saber que de un momento a otro su cuerpo ya parece que no le iba a pertenecer, sus manos no iban a ser suyas, como si otro hubiera ocupado esa identidad que a él sentía que le pertenece. Y este texto, como sentía que tenía que tener una forma muy ligada al contenido, tuve muy claro desde el principio que no quería que tuviera ningún punto, que es precisamente como aparece ahí. Y es que, como digo, mi manera de escribir es justamente esta. No puntúo nunca hasta que no paso ya los textos a ordenador. Escribo siempre a mano con una letra horrible. Además, yo siempre, mis profesores lo sabrán que tengo una letra horrorosa y además va a peor con el paso del tiempo. O sea, ni dando clases se me mejora. Va a peor, es una lástima, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, no puntúo nunca porque para mí es esencial mantener siempre el ritmo de la prosa, es decir, que esta voluntad estética sea patente, o por lo menos que intente ser patente en todos los textos que aparecen en esta colección, ¿no? Es decir, para mí sería muy complicado escribir a la manera
de la narrativa tradicional. Primero, a nivel estructural sería difícil, pero también a nivel estilístico, porque me resulta bastante complicado, suena un poco absurdo, pero me resulta complicado escribir frases completas. Entonces, me resulta mucho más espontáneo, más natural, ir logrando quizá una concatenación de frases más cercana quizás al monólogo interior, ¿no? que tan bien tratado además fue en el siglo pasado y que hoy se continúa también explorando, porque creo que es siempre una fuente muy rica a nivel literario y también a nivel de exploración psicológica, y en esto están basados precisamente estos cuentos, ¿no? En esta especie de estilo que, como digo, no tiene ninguna pausa concreta. Sobre todo eso se ve especialmente bien en el primer texto, donde quise que figurara esa manera de escribir primigenia, que es esa manera original que yo tengo de enfrentarme a los textos, donde no existe ese momento en el que uno dice, pues necesitamos una pausa, ¿no? No me gusta que haya pausas concretas porque siento que rompe el ritmo, esa capacidad, esa voluntad de estilo que para mí siempre ha sido tan importante y que me gusta que se mantenga en los textos, ¿no? Que no se queden circunscritos a la narrativa pura, sino que tengan también ciertas interconexiones con el monólogo dramático. Pienso, ya que aparece ahí, por ejemplo, la segunda persona en varias ocasiones, pero también con la lírica, precisamente por esto, ¿no? Y creo que también ello me lleva a concebir el cuento de una manera quizá más cercana a la poesía que a la narrativa. A partir de una imagen, como comentabas tú, va configurándose este mundo, que es el mundo de estos personajes, que parte quizás, como decía el otro día Nuria Barrios en una charla que tuvimos en la Feria del Libro de Sevilla, parte de un granito de arena a partir del cual va apareciendo toda la playa y todo un océano, ¿no? Creo que esa es una definición muy hermosa de lo que es el arte de narrar y en concreto de lo que es el cuento, cómo a partir de algo pequeño, de un número muy determinado y muy limitado de páginas, uno puede ir construyendo poco a poco ese universo que quizás no tiene un esquema tan rígido, bueno, no rígido, pero tan concreto como tiene una novela, por ejemplo, en un primer momento, pero que sí que es verdad que tiene este tipo de libertad con la que también creo que cuenta la poesía, una libertad más vinculada a esta capacidad creativa en la que el cuento puede ir creciendo entre las manos, en la que los personajes pueden ir desarrollándose, sobre todo entendidos desde la introspección, desde la intimidad, desde la reflexión sobre los afectos y sobre los momentos específicos de las vidas en las que ellos se encuentran en esos momentos. Obviamente nos está dando una clase magistral de literatura. Estoy quedando sin voz. No me he puesto a coger apunte de milagro. Está todo grabado, menos mal. Se me hace muy extraño además porque yo siempre en clase he sido una persona muy tímida. Entonces, yo nunca he hablado en mis clases, entonces se me hace muy raro estar aquí delante de mi profesora encima ronquísima. ¿Cuánto has aprendido a pesar de nosotros? Vamos, impresionante. Bueno, gracias a vosotros siempre. Bueno, la verdad es que si leer a Irene es una gozada, escucharlas más todavía. Yo creo que ni Laura Restrepo ni nadie. Qué maravilla. Bueno, ahora tenemos tiempo justamente del respetable público hacerle preguntas, dudas, como hay también profesorado que la tuvo en clase, pues hará momento para que nos siga iluminando, aportando ideas, conceptos. Tenemos todavía un tiempo para preguntas, para dudas, por favor. Aprovechar que tenemos aquí a Irene, que realmente ha sido una auténtica goza de escucharte. Muchas gracias. Sobre todo teniendo en cuenta tu estado de la voz, que lo hace doblemente meritorio. Así que, por favor, preguntas, dudas de nuestro respetable público. Se premiará con algo, ¿no? Están tímidos, están como yo estaba en clase. Mirando para abajo. Tus alumnos te escuchan así, como estamos nosotros, hipnotizados. Mis alumnos son adolescentes. Son ahí revueltos todos. Son adolescentes, le da un poco igual todo. Sí, Algunos sí que es verdad que disfrutan más. También es verdad que hombre, yo aquí disfruto mucho porque puedo hablar de literatura como a mí realmente me gusta, no ciñéndome a un temario concreto. Algunos es verdad que sí que les gusta bastante la literatura, los niños que les gusta leer, algunos que les gusta escribir. La mayoría están un poco en una vorágine hormonal un poco complicada, pero es interesante también. Yo soy muy feliz dándoles clases. Yo me lo paso bien. Fosas Mariana, ellos se están imaginando en una barquita con la Pamela y la creñita para el sol, vamos, seguro. Ellos, por ejemplo, saben que tienen una profesora que es una gran escritora, sí. Conocen tu vertiente literaria, aparte de la docente, porque imagino que sobre alguno que un poquito le picará
la curiosidad y a lo mejor incluso le potencia, ¿no? Alguna posible vocación temprana, ¿no? Sí que lo saben porque ellos son muy cotillas como corresponde a su edad y bueno, como corresponde al género humano en general, yo creo, igual que no soy yo. Entonces ellos, a principio de curso, yo creo que nos buscan a todos los maestros en internet y de repente vienen un día, suele ser sobre principios de octubre, una cosa así que me dice, maestra, sales en Google. Que Google Eres es como famosa. lo máximo. Dice, maestra, pero a ti la gente te para por la calle. Digo, no, hombre, no. Digo, a mí me gusta escribir, pero a mí no me para nadie por la calle. Pero todavía no, todos andarán. Que eres Pero, joven, pero que eres joven. ellos tienen como esta imagen que, bueno, tampoco les quiero yo desmitificar mucho porque a mí me viene bien para las clases, ¿no? Porque ellos es una cosa que curiosamente respetan, aun cuando a casi ninguno le gusta leer, sí que respetan mucho a una persona que escriba, sobre todo una persona, yo creo que salga en Google. Claro, es lo que más les importa, me parece. Entonces, ellos es verdad que luego ya se meten en Instagram, empiezan a ver las cosas. Ellos entran por el cotilleo, en realidad, pero ya que están, se quedan. Entonces sí que es verdad que los veo de vez en cuando, dicen, maestra, te he dado me gusta. Lo he visto, gracias. Fue muy bonito, por ejemplo, el otro día que tuve una presentación en Carmona, que es donde yo trabajo este año, y vinieron, que yo no me lo esperaba además, porque yo tampoco se lo había dicho en clase, pero claro, ellos lo ven en internet, y vinieron 4 alumnas de primero de eso, además muy pequeñitas, que venían con sus familias, evidentemente. Fue muy bonito, 12 añitos. Claro, vinieron con su libro para que se lo firmaran, los padres también que se lo habían leído. Entonces, son experiencias que yo creo que conmueven mucho, ¿no? Encontrar algún tipo de vinculación con las nuevas generaciones a partir de la literatura, que es algo que yo en principio no me había imaginado, porque es cierto que ellos experimentan un choque frontal cuando iniciamos esta especie de aproximación a las letras, ¿no? Sobre todo porque, claro, dentro de los programas de estudio están los clásicos y los clásicos es una cosa que con ellos no va. O sea, nosotros lo intentamos una vez, otra vez, pero es verdad que es complicado. Yo creo que para leer los clásicos o incluso adaptaciones de los clásicos hay que tener ya cierto tipo de experiencia lectora, cierto gusto por la lectura adquirido y también cierto bagaje cultural, evidentemente. Entonces, sí que es verdad que hay una edad, entre los 12, los 14, 15 años, donde creo que sería más plausible acercarles la literatura a través, no digo ya necesariamente de literatura juvenil, que también me parece bien porque al final tiene su público concreto y está destinada a lo que está destinada y me parece perfecto porque es lo que contribuye a que ellos se acerquen a las letras y fue mi primer acercamiento a la literatura también, pero sí que tenemos muchos clásicos que funcionan muy bien con ellos, ¿no? Entonces, es verdad que, como yo digo, hay algunos que sí que se interesan por la literatura, que les gusta lo de que su maestra sea escritora y eso. Me dicen, pero maestra, ¿tú cuánto ganas? Que básicamente eso es lo que les interesa a la mayoría, pero es bonito saber también que de vez en cuando hay algunos niños que realmente están interesados, que les gustaría escribir. El otro día me paró un chiquillo que no es ni alumno mío ni nada, tendrá 13 añitos, una cosa así, me dice, maestra, ¿tú eres escritora? Y digo, sí. Si es que me lo han dicho, pero tú no lo vas diciendo por ahí. Y yo digo, no, hombre, no, yo lo voy diciendo por ahí. Digo, eso es secreto, eso no se dice. Y dice, a mí me gusta escribir. Pues mira, qué bien, qué bonito. Entonces, como digo, siempre es una alegría y también yo creo que da esperanza comprobar cómo la literatura no se agota, ni es un terreno yermo, ni un terreno muerto, sino que siempre va a haber estas personitas que poco a poco van acercándose al mundo de las letras y que independientemente de que ahora disfruten de la lectura o no, que disfruten de los clásicos o no, creo que sí que es posible pensar que en un futuro va a haber esperanza, ¿no? Es más, los datos salieron hace poco, el otro día lo comentaba mi editor de Páginas de Espuma, Juan Casamayor, que decía que lo que son los porcentajes lectores en España han aumentado bastante desde hace una década, ¿no? Que eso es algo que a mí, por ejemplo, como profesora de lengua en instituto, me sorprende porque yo con lo que me encuentro es con este rechazo muy evidente de la literatura, pero claro, existe ese otro tipo de literatura juvenil, de fantasía, de romance, que los va enganchando a ellos poquito a poco y que a mí siempre me ha parecido algo fantástico, ¿no? Que muchas veces se critica como de una manera muy elitista todo lo que es la literatura comercial o pensamos, ay, a mí viene a verme poca gente y luego está el autor que está 4 horas firmando, pero es lógico, porque claro, él escribe para un tipo de público concreto, entiende la literatura de una manera muy específica. Entonces creo que tenemos que ser consecuentes también con lo que estamos escribiendo y tenemos que entender que si no escribimos un tipo de literatura comercial no podemos esperar tampoco ser un bestseller, ¿no? O sea, eso es algo que yo no espero ni tampoco deseo porque el libro no está escrito con esa vocación. Pero siempre me ha parecido muy bien que existe este tipo de libro con el que se van enganchando, como digo, poquito a poco los niños y que permite precisamente que esos porcentajes lectores que hace una década tenían unos resultados pésimos en España,
que paulatinamente vayamos consiguiendo recuperar ese placer de la lectura y que poco a poco los niños vayan encontrando el gusto de viajar con la imaginación, de encontrarte en un libro, de identificarte, de poder compartir también aquello que estás leyendo con tus compañeros, con tus profesores, que algunos me lo comparten también, las cosas que leen, con tus amigos. Entonces, eso me parece bellísimo, ¿no? Y creo que es una de las partes más bonitas también de mi trabajo como profesora, comprobar cómo ellos se van acercando a la literatura. ¿Nunca te has planteado, por ejemplo, enseñar uno de tus textos? ¿Eso te da un poco de pudor? Digo, siempre sería una buena... me ha dado pudor, siempre, ¿Sí? Me lo han dicho alguna vez. Hay compañeros que sí es verdad que de institutos de años anteriores que sí que tienen mis textos en clase o institutos de otros lados de la geografía española que sí los tienen como lectura y los trabajan además en los institutos, pero a mí siempre me ha dado pudor, porque como digo, siempre he sido una persona muy tímida, muy introvertida y nunca me ha gustado ser esa profesora que dice, os vais a leer mi texto. O sea, a ver, si algún día me lo pidieran de manera general, digo muy general, no tendría problema, pero sí que es verdad que no es algo que yo vaya a ofrecer, porque me resulta un poco... Pero un cuento se podía poner, si no libro entero, a lo mejor uno de los cuentos, ¿no? Los cuentos es verdad que... Hay cuentos, justamente se ha comentado, que hay mucha infancia en tus relatos, Sí. o sea, que realmente yo creo que ahí se habría una conexión. Si en Carmona, también la cuestión rural seguramente es mucho más cercana para ellas que para nosotros, claro. ¿no? O sea, que hay varios puntos de contacto entre tu obra y a lo mejor el alumnado de Carmona, Sí. se me ocurre, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor algún día. ¿Más preguntas? Todavía tenemos un tiempo para dudas, para comentarios. Y mientras preguntas, ¿en qué andas ahora? ¿Qué estás escribiendo? Justamente, proyectos. Pues mira, ahora estoy en un periodo en el que se me complica escribir, porque, bueno, primero porque estoy con las clases también, porque he estado muy liada con el periodo de promoción del libro, que además Páginas de Espuma es una editorial famosa por las promociones salvajes que le hace a sus autores. El otro día decía Fernando Iwasaki en la celebración de los 25 años precisamente de la editorial Páginas de Espuma, que Juan Casamayor fue objeto de conciencia en su época, no hizo la mili, pero decía que nos somete a cambio a todos sus autores a una mili, que es la promoción de los libros, porque estamos yo por ejemplo, octubre o noviembre, así como anécdota, ¿no? que yo creo que resulta bastante representativo de cómo funciona Páginas de Espuma y del trabajazo también que hacen en la editorial. Yo en septiembre me apunté al gimnasio, no lo pisé hasta enero, porque se publicó el libro en octubre y noviembre no tuve un solo día, ni por la mañana ni por la tarde, libre, tampoco el fin de semana, para estar tranquilamente escribiendo ni leyendo. Yo hasta las Navidades no he podido leer nada, por gusto. Entonces, claro, por eso se me ha complicado un poquito también. Luego estoy colaborando ahora con una columna mensual, suponía que tenía que ser de opinión, pero al final he puesto a escribir ficción, porque me dijeron, tú escribe lo que quieras. Y yo no soy tampoco una persona a la que le guste mucho la exposición pública, sobre todo la exposición ideológica. Me resulta más interesante el ámbito de la ficción, que creo que siempre es algo en lo que siempre nos podemos escudar y nunca nos pueden buscar las vueltas por ahí. Además que, bueno, creo que también me ayuda a tener esa especie de práctica una vez al mes. Entonces, claro, como ahora tengo que escribir mensualmente, estoy con las clases, estoy con las promociones, se me complica un poquito, pero sí que es cierto que me gustaría empezar. Tenía en mente ya un relato, que a lo mejor lo empecé en mayo y ahí se quedó. Empezar a escribir otro nuevo libro de relatos más o menos con el mismo tono de este, es decir, un tono híbrido entre lo que sería, como decía antes, el drama, la narrativa y la lírica, que también tratara sobre cierto tipo de personajes no marginales, pero sí que quizás se encuentran en algún momento complicado de su vida. Es decir, siempre me ha resultado muy interesante explorar este tipo de personalidades, ¿no? De personalidades complicadas, quebradas, que permiten una exploración también, creo, de la psique, de la psicología humana bastante curiosa. Entonces, bueno, pues a ver si en los próximos meses ya poquito a poco voy encontrando el tiempo, porque tampoco soy una persona muy sistemática, la verdad. No soy de esos escritores que tienen el don y la suerte y la voluntad, sobre todo la voluntad, de decir, vale, escribo no sé cuántas horas al día. Claro, exactamente. Exacto, para mí resulta imposible. Primero porque mi trabajo no me lo permite y además porque al tener una concepción particular del relato, quizá más cercana a la poesía, no me resultaría natural sentarme un determinado número de horas al día a escribir, sino que lo que hago normalmente es que voy teniendo una idea en la cabeza, le voy dando vueltas durante semanas, a veces durante meses, y cuando ya encuentro el momento en el que creo que puede ser el instante preciso en el que ya puedo sentarme a escribir, entonces ya lo hago, le dedico unas cuantas tardes,
voy haciendo al mismo tiempo, además del proceso de redacción, el proceso de corrección, y luego, pues, por supuesto, también, ¿no?, las correcciones posteriores que tienen todos los textos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Yo creo que si no hay preguntas, como la pobre Irene venía ya ronca, no queremos abusar más de ella. Irene, ha sido un placer escucharte, te lo digo sinceramente, me ha encantado el libro, todavía me ha encantado mucho más conocerte y escucharte. Yo era gran amigo de tu tía Paqui Noguerol, y así que yo creo que realmente continúas la saga familiar, aquí está tu madre. Gracias a todo el mundo, el acto como siempre se ha grabado, estará disponible dentro de 15 o 20 días, y ya les adelanto que el martes que viene por fin se va a presentar en la facultad el último estudio crítico sobre Joan Manuel Serrat, ¿de acuerdo? Que se tuvo que cancelar 2 veces por la climatología. El martes que viene, aquí a las 7, presentamos el gran estudio que existe sobre Serrat, así que están todos invitados. Efectivamente, y el jueves que viene también, sí, por favor, un acto que hemos añadido. Está con nosotros en una estancia y se le acaba ya, se vuelve pronto a Estados Unidos. Es un canario que se doctoró en Harvard, en la parte de sociología, y ha colaborado muchísimo con el Harry Ransom Center, que es el panteón donde están los materiales de García Márquez, que la familia en Texas, que la familia lo vendió. Y él ha sido el encargado de organizar una exposición itinerante, que ahora creo que llega a México, en primer lugar, y luego pues va a estar por todo el mundo. Él es el comisario de esta exposición. Pero ya él nos habló de García Márquez, de todos esos materiales que no conoce casi nadie, que él ha tenido acceso en primera mano. Ya nos habló hace un año y pico en el programa de doctorado. Entonces, a él lo que le apetecía era hablarnos de otro tema que es lo que está investigando en estos momentos, porque él ha entrado en los archivos de la Fundación del Premio Nobel, ¿no? Porque ya por el tiempo transcurrido, muchos de esos archivos han sido desclasificados, ha tenido acceso a las disputas, a las peleas de si se le da o no se le da a Hemingway, a Borges, las discusiones con Borges, no sé qué. Bueno, por lo visto tiene unos materiales espectaculares y de eso nos va a hablar el próximo jueves. Ya mandaremos, estaremos aquí presentándolo y bueno, ojalá se llene y sea un éxito. Y a ti, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Muchísimas gracias.